La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Llega el momento de aproximarnos a la palabra para que esta palabra nos ilumine. Hoy voy a tomar el Salmo 119, especialmente de los versículos 9 al 11, y hago una pregunta en voz alta. ¿Qué guardas dentro de tu corazón? ¿Qué guardamos cada uno de nosotros en nuestros corazones? El corazón hace referencia a la vida. ¿Qué guardamos en nuestra vida? ¿Qué vamos guardando? ¿Qué vamos anidando? Y el salmista nos va a dar respuesta maravillosa. Salmo 119, del versículo 9 al 11, dice: ¿Cómo el joven guardará puro su camino? Observando tu palabra. Y luego el salmista dirá: de todo corazón ando buscándote. No me desvíes de tus mandamientos. Dentro del corazón he guardado tu promesa para no pecar contra ti. Estos 3 versículos del Salmo 119, me refiero a los versículos 9 al 11, nos entran partiendo de una pregunta: ¿cómo el joven guardará su camino? ¿Cómo cada uno de nosotros vamos a guardar el camino del Señor? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer o qué debemos de hacer para mantenernos en sintonía con la voluntad de Dios, en adentrarnos a una experiencia de fe más profunda, más dinámica? ¿Cómo? Y el salmista dice: observando tu palabra. Si la palabra me invita a amar, observar la palabra es debo de amar. Si me invita a perdonar, perdonar. Servir, servir. Si me invita a despojarme de algo, pues hacerlo. O sea, estar en esa comunión con la palabra, observando la palabra, tomando en cuenta la palabra, valorando la palabra, nos va a dar esa vitalidad de seguir adelante, de perseverar, de madurar espiritualmente. Pero también el salmista nos presenta un anhelo grande que debe de haber en nuestro corazón. Y esto está en el versículo 10. El anhelo grande es buscar del Señor de todo corazón. Buscarlo denodadamente, buscarlo como interés supremo, como lo primero que debe de haber en mi vida. Apenas abro los ojos, tengo que buscar al Señor, tengo que buscar de andar buscándolo continuamente, discerniendo, cercano de la palabra, asumiendo la palabra, comportándome como debe de ser mi conducta de un hijo de Dios. De todo corazón, dice el salmista, ando buscándote. No sé si usted le dirá hoy o ha iniciado el día o ha terminado el día con ese anhelo de buscar del Señor. No es nada sencillo, no es nada fácil buscar del Señor en medio de estas realidades humanas que nos toca vivir. Y luego el versículo 11 dirá algo: dentro del corazón he guardado tu promesa para no pecar contra ti. Y esa es la clave. Guardar la promesa es guardar la palabra. Guardar la palabra significa darle el valor debido, la importancia debida a la palabra. Por eso, ¿qué guardamos cada uno de nosotros en el corazón? ¿Qué guardas tú? ¿Tienes realmente ese interés de mantenerte puro en el camino, observando, guardando la palabra del Señor? ¿Tienes ese anhelo grande de buscarlo continuamente, denodadamente, revelando interés por el Señor? ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu vida que te genera un estado de no pecar, una conciencia? ¿Sabes una cosa, querido hermano y hermana? Lo que tú y yo guardamos en nuestro corazón, lo que tú y yo acogemos en nuestra vida, eso va a dictar pautas para hacia nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Si tú guardas la palabra del mundo, el egoísmo,
si tú guardas la envidia, si acoges todos estos principios de esta sociedad consumista, materialista, basada en el egoísmo, en el individualismo, pues vas a desechar el amor, vas a desechar la solidaridad, la generosidad, la reconciliación, la paz. Todo lo que nosotros vamos guardando, eso se va revelando en nuestra conducta. Por eso el salmista genera como una especie de invitación a nuestra vida, que lo que debemos de guardar es la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos va a invitar a odiar, la palabra de Dios no va a promover divorcio, la palabra de Dios no nos va a incitar a la violencia, a la venganza, a la mentira, a la corrupción, a la infidelidad. No, la palabra de Dios no nos promueve a eso. Por eso cada uno de nosotros debemos de tener esa capacidad de examinar, por ejemplo, lo que nosotros vemos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros conversamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos. Porque todo esto debe de estar en sintonía, si queremos vivir cristianamente, debe de estar en sintonía con la palabra de Dios. Eso que yo leo puede ser una buena o mala noticia, eso, de qué manera yo lo asimilo. Esto que yo veo en las pantallas, en un televisor, en un celular, en una tablet, en una computadora, donde sea. Esto me ayuda, me inspira a mí como persona, contribuye al bienestar de mi persona o me induce al pecado, me promueve o alimenta mi egoísmo y vanidad. Entonces uno tiene que aprender a discernir tanto lo que uno lee, lo que uno ve, qué tipo de conversaciones sostenemos nosotros, con quiénes dialogamos, de qué dialogamos, qué palabras salen de mi boca, cómo sostengo yo ese diálogo. Son palabras soeces, son palabras vulgares, son frases con doble sentido, o sea, también esto hay que observar. ¿Por qué? Porque en la carta que San Pablo escribe a los Efesios dice que de nuestra boca no debe de salir ninguna palabra gravosa que cause daño al otro. ¿Se da cuenta usted que atesorar en el corazón la palabra nos lleva a promover una vida testimonial, a caminar en libertad, a tener discernimiento, a ser sabios al momento de interactuar con otras personas? No basta solamente examinar lo que leemos, lo que vemos, lo que conversamos, sino, ¿sabe qué? Examinemos lo que pensamos. Muchas veces esos pensamientos son totalmente erróneos. Esos pensamientos que van en la línea, por ejemplo, de juzgar a alguien, de condenar a alguien, de pensar mal del otro. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Y también examinar lo que yo deseo. Siempre hay un principio básico que es bíblico, que dice Jesús: busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero muchas veces lo que yo busco es mi reino, son mis deseos, mis pasiones. Y cuando en la vida de un cristiano le gobiernan sus pasiones, no hay virtud, la virtud va desapareciendo. Entonces, platicaba el otro día con una señora que me decía: mire, yo me aparté de mi grupo. Y yo le preguntaba: ¿y por qué ya no va al grupo de oración? Me dice: porque tenía unos 8 meses de estar en el grupo de oración, me dijo. Y lo que yo miraba era como una conducta continua, que después del grupo hay algo que se come, a compartir, pero miraba que las hermanas empezaban a hablar, a criticar a las que no habían llegado a la reunión. Y yo les hice la observación a ellas de que eso no era correcto. Y una de ellas le dijo: bueno, mire, ¿sabe qué? Es que no somos perfectos, somos humanos. O sea, la simpleza de esa respuesta llevó a esta hermana a separarse de ese grupo, integrado a otro. Y es que lamentablemente nunca pareciera que no hay ese nivel de conciencia
para aquellos que nos reunimos en comunidad, de que hay que cuidar el tesoro llamado testimonio de vida. Hay que evitar escandalizar a los demás. Por eso siempre insisto, revisa lo que lees, revisa lo que ves, revisa lo que conversas, revisa lo que piensas, revisa lo que deseas. Siempre es estar atento. Es como el libro del profeta Ezequiel cuando habla del centinela. Uno debe de estar despierto, atento a esto. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Para guardar en nuestro corazón la palabra de Dios, lo bueno que viene de Dios, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos inspire, que nos ayude, que nos dé sabiduría, discernimiento. Es válido hacerlo porque nuestras incoherencias muchas veces dañan la vida de otras personas. Si yo soy una persona que voy a la iglesia, estoy en mi comunidad, pero en mi casa grito, en mi casa agredo físicamente, soy una persona que hablo vulgaridades, o sea, ¿qué guardo en mi corazón? Bien dirá Jesucristo, ¿no? De lo que hay en el corazón habla la boca. Y ahí hay que tener cuidado. Y no solamente nosotros los laicos, sacerdotes, que a veces uno escucha contar chistes nefastos, conductas, prepotencia, autosuficiencia. Entonces, es darnos cuenta que todos tenemos un llamado a guardar en el corazón la palabra. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y con lo demás, nuestras debilidades, pues trabajar sobre ellas, superando eso. Nosotros debemos de buscar siempre fortalecer la relación con Dios. Y para fortalecer la relación con Dios hay que guardar la palabra de Dios en nuestra vida. Hay que acoger la palabra de Dios en nuestros corazones, internalizarla para que vaya convirtiendo nuestro mundo interior, el mundo de los deseos, de las ideas, de los pensamientos, para que esta palabra vaya siendo entronizada en nuestra existencia. Bíblicamente hablando, queridos hermanos y hermanas, el corazón no solamente es el órgano que bombea la sangre, sino también es el lugar de las emociones, es el lugar de la voluntad, bíblicamente es el lugar del intelecto. Por lo tanto, este corazón, esta vida, debo de cuidarla, debo de alimentarla, debo de protegerla. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que la palabra lo que quiere es penetrar nuestra vida, porque nuestro gran propósito debe de ser evitar el pecado. Ese debe ser nuestro gran propósito de cada momento, de cada día. Evitar el pecado. Es lo que dice el salmista, ¿no? Dentro de mi corazón, le va el versículo 11, conservo tus órdenes para no pecar nunca contra ti. Ese tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros. Pero para ello hay que revisar un poco qué guardo en mi corazón. Entonces hacer lo que llamamos una limpieza profunda, esa limpieza profunda que comúnmente la debemos de hacer de manera continua en casa, ¿no? De mover los muebles, limpiar abajo de los muebles, sacudir las telarañas, todo, o sea, una limpieza profunda. Eso es lo que necesita nuestro corazón. Nuestra vida misma necesita una limpieza profunda de esos vicios, de esas adicciones, de esas conductas, de esos comportamientos que no están amparados por la palabra de Dios, que más bien generan escándalo, que más bien hieren, maltratan, no solamente nuestra propia dignidad, sino la dignidad de las personas con las cuales tenemos contacto. Es ahí donde nosotros necesitamos interiorizar la palabra de Dios, asumir esa palabra para que esta palabra nos vaya ayudando bajo la guía del Espíritu Santo a ir limpiando nuestro mundo interior, a ir estableciendo principios a la luz del Evangelio, a ir teniendo discernimiento, a ir siendo capaces de ser prudentes, tolerantes, de ser astutos, como dice la Sagrada Escritura. Pero ¿qué pasa cuando no valoro esto? ¿Qué pasa cuando digo, no hombre, de todos modos, Dios es misericordioso? Sigo gritando, sigo ofendiendo, le sigo dándole riendas sueltas a mis deseos, a mis pasiones. Entonces,
Entonces es como que fluctúo, ¿no? Es como estar un pie dentro de la iglesia y otro en el mundo. Entonces es ahí donde esa fluctuación no me permite realmente ser un buen testimonio de vida, no me permite servir verdaderamente. Mire, eso de estar al frente, eso de servir cualquier apostolado que estemos realizando, nos exige testimonio de vida, nos exige una limpieza profunda de nuestro corazón, porque la gente nos ve, la gente nos escucha, la gente nos observa. De veras que muchas veces vamos a ser criticados por personas que quizás tienen un mal corazón, que simplemente por tener una mala intención hablan de uno, se inventan cosas. Eso es así, pero ahí no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer nada con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con las palabras que salen de nuestra boca. Entonces tengo que aprender a guardar en el corazón. Por eso la pregunta, ¿qué guardas en tu corazón? Porque lo que guardamos en el corazón se va a revelar a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Por eso el salmista comienza haciendo una pregunta y es en relación a los jóvenes, pero nos podemos incluir nosotros los adultos. Como un cristiano, por decir así, como un creyente podrá tener una conducta pura. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos tener una vida pura? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y el salmista da la respuesta, observando tu palabra. Observar la palabra es, en otras palabras, guardar esta palabra, dirá otra traducción, es asumir esta palabra. Hoy en día está muy de moda las redes sociales y los mensajes y todo lo demás, pero pareciera que la conducta no cambia. Es que estamos tomando el Evangelio como un calmante, como un calmante. Eso es como cuando te duele la cabeza, eso es cuando te duele el cuerpo, eso es como cuando, cuando no puedes dormir, ¿no? Y mira, y te dicen, mira, tómate tal pastilla, esa te va a ayudar a dormir. Te calma el sistema nervioso, te calma el dolor. Muchas veces así tomamos la palabra como un calmante, pero se nos olvida que la palabra, según la carta a los hebreos, es una espada que debe de atravesar nuestra vida, que debe de cortar lo que nos sirve. Entonces, no nos podemos quedar con una palabra que adormece, sino con una palabra que libera, con una palabra que sana, con una palabra que restaura, con una palabra que me lleva a una nueva vida, a una forma diferente de relacionarme con los demás, a una forma diferente de mi relación con mi propio Señor Jesucristo, a una forma diferente de ver la iglesia y de adentrarme a la vida eclesial. Por eso es que guardar la palabra tiene una trascendencia fundamental, porque la palabra se guarda, la palabra es para ponerla en práctica, para vivirla, para asumirla. No es simplemente para leerla, no es simplemente para escucharla, no es simplemente para verla a través del canal de YouTube de algún sacerdote, de algún misionero laico, religiosa. No, es esto que me está diciendo. Esto que me está confrontando, de qué manera lo asumo en la vida, de qué manera lo voy a poner en práctica. Por eso siempre es fundamental el hecho de saber entender esta pregunta: ¿qué guardas dentro de tu corazón? ¿Qué guardas? Pues lo prioritario debería de ser guardar la palabra del Señor. La palabra que me edifica, la palabra que inspira, la palabra que orienta, la palabra que me revela realmente si lo que estoy haciendo agrada o no a Dios. A mí me puede generar placer, a mí me puede generar cierto nivel de satisfacción humanamente, pero me puede generar también camino de condenación, camino de pérdida. Entonces, esa es la realidad. Por lo tanto, es como examinar un poco nuestro corazón y qué estoy guardando en él, qué estoy guardando en mi vida, qué valor le doy a la palabra de Dios, qué importancia le doy. Escruto la palabra, acojo la palabra. Es como que medites el Evangelio del día de hoy, por ejemplo, y te dejes impactar por esa palabra haciéndote una pregunta sencilla. ¿Qué me llama la atención del Evangelio y por qué?
¿Qué me llama la atención del Evangelio y por qué? Otra pregunta podría ser, ¿a qué me invita esta palabra? ¿A qué me invita? Así que, querido hermano y hermana, la intención es que hoy respondas esta pregunta. ¿Qué guardas dentro de tu corazón? A la luz del Salmo 119, de los versículos 9 al 11. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Bendiciones, un abrazo fraterno en Cristo y María.